Buen día, Dios les bendiga. Seguimos meditando sobre segunda de Timoteo. Ahora vamos a ver en el capítulo 2, el verso 21. Y dice así la palabra de Dios: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí encontramos otra figura que el apóstol Pablo usa para ilustrarnos el servicio a Dios, la vida cristiana, y es la figura de un instrumento. Un instrumento, dice aquí, para honra. Instrumento para honra, la primera cosa, pero después dice que también santificado. Tercera cosa, útil al Señor. Y cuarto, dispuesto para toda buena obra. Los instrumentos son objetos trabajados, labrados, que entran en un proceso, porque obviamente no hay algún árbol de instrumentos, ¿verdad? Hablando de instrumentos musicales o cualquier otro instrumento, se tiene que labrar, se tiene que preparar para uso exclusivo de algo. Y bueno, el proceso muchas veces duele, a veces tiene que ser pasado por fuego, ¿verdad? Y otros procesos de acuerdo al instrumento que seamos. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dijo al apóstol Pablo: tú vas a ser un instrumento escogido. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo fue un instrumento, y obviamente el proceso por el cual pasó fue difícil, pero bueno, Dios lo transformó. Dios lo cambió, Dios lo capacitó, lo pulió para esa encomienda. Y bueno, también nosotros tenemos que saber que el que empezó en nosotros la buena obra no, la va a terminar, la va a concluir algún día. Nos está capacitando para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dice Filipenses 1, 4 al 6: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para ser un instrumento solamente hay dos opciones: ser instrumento de iniquidad o ser instrumento de justicia. Dice Romanos capítulo 6, verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando no conocíamos al Señor, nuestros miembros estaban entregados a la iniquidad, a las cosas malas, a las cosas de este mundo. Usábamos nuestras manos para robar, golpear al prójimo, hacer señas obscenas. Usábamos nuestros pies encaminados siempre en malos caminos, caminos torcidos. Usábamos nuestros ojos para mirar cosas que no le agradaban a Dios. Usábamos cada parte de nuestro cuerpo, hasta la boca, la usábamos para decir groserías, para ofender, para mentir. Pero esos instrumentos que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo, ahora tenemos que cambiarlos, que sean instrumentos de justicia, usados para la obra de Dios. En la Biblia encontramos casos de personas que Dios transformó, pulió, preparó como instrumentos útiles en sus manos. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre que dice la Biblia que fue uno de los varones más mansos. Dice Números capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero esa mansedumbre no la tenía por naturaleza. Recordemos que él incurrió en un asesinato de un egipcio, y bueno, tuvo que ser sometido a un proceso. Dios permitió que se fuera 40 años al desierto, y ahí Dios trató con él, lo pulió y lo convirtió en el hombre más manso de la tierra. Otro hombre del cual nos habla la palabra de Dios en el libro de Filemón. Filemón es una historia de amor de un hombre que se llamaba Onésimo. Onésimo fue un hombre que defraudó a Filemón y cayó en la cárcel. Y ahí en la cárcel estaba el apóstol Pablo y le habló de la palabra, y él se entregó a Cristo. Entonces después Onésimo fue enviado a Filemón
con recomendaciones diferentes. Dice, antes este hombre te fue inútil, pero ahora te es útil. La palabra onésimo quiere decir útil, pero como no tenía a Cristo en su corazón, era inútil. El enemigo trata de hacernos inútiles, instrumentos inútiles, pero Dios nos hace útiles en su obra, no importa el contexto de vida que hayamos tenido. Si nosotros nos entregamos a Cristo, podemos llegar a ser instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Procuremos ser esos instrumentos útiles. Dios les bendiga.